gracias a todos por venir a estas horas que son, yo entiendo, de siesta y de café. Y sobre todo gracias a los del WIR por invitarme, que está siendo un placer, de verdad. ¿Se me ve ya? Sí. Vale. ¿Así mejor? Voy a empezar con una pregunta solo para hacerme una idea, aunque se os ve regular, pero ¿cuánta gente de aquí sabe lo que es Warhammer 40.000? Ok, vale. Bueno, voy a hacerlo al revés. ¿Cuánta gente no ha oído nunca hablar de Warhammer 40.000? ¿Hay alguno? Venga, va. Pues bienvenido al universo, ¿vale? Entonces voy a intentar, así como para empezar, resumir un poquito para que entendáis qué es Warhammer 40.000, ¿no? Entonces, lo más importante de ellos, la base, son las miniaturas. Pero claro, las miniaturas, ¿qué se hace con las miniaturas, no? Pues con las miniaturas sobre todo se juegan, se hacen batallas. Entonces, ¿qué más se hace con estas miniaturas? Se pinta. Para los que no lo sepáis, por cierto, este es Superman, es Calvin, ¿cómo se llama? Henry Calvin o algo así, el de Superman, que es muy fan de los custodes, ¿no? Entonces, ellos crean más o menos juguetes, que son miniaturas, que las venden y la gente pinta y juega con ellas sobre un tablero. Entonces, ¿pero qué es Warhammer 40.000? ¿Vale? Entonces, Warhammer 40.000 es un mundo distópico del 40.000, dentro de 40.000 años, donde la gente se mueve en naves espaciales que se mueven por magia y se dedican a matarse unos a otros con espadas sierras. Tienen bombas ya nucleares y de todo, pero lo más importante son pegarse con espadas sierras. Y me gusta mucho este meme porque representa muy bien lo que es Warhammer, ¿no? En cualquier momento también, si me queréis parar o queréis hacer cualquier pregunta, por favor, porque me acelero. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la semilla? ¿Qué es? ¿No? Pues obviamente sus jugadores, ¿no? Esto es el Warhammer World, que está en Nottingham. Si alguno vais, os lo recomiendo un montón. Ahora con la pandemia menos, pero antes se podía ir a cualquier día, casi a cualquier hora, y estaba allí todo el mundo jugando y haciendo sus batallas y representando con sus ejércitos las batallas del 40.000, ¿no? Esto es Warhammer 40.000. Vale, entonces, nosotros el juego que hacemos es la herejía de Horus. La herejía de Horus es Warhammer 30.000, que lo que te cuenta es del 30.000 al 40.000, cómo se genera el universo y la guerra de Warhammer 40.000. Empiezan al principio de todo siendo súper amigos, son hermanos. Son como 18 legiones, en realidad son 20, pero 2 se perdieron. Perdón. Y son como los hijos del emperador y entonces en un momento dado ellos están digamos, en unificación, buscando humanos perdidos por el universo, pero en un momento dado uno de ellos, el hijo predilecto como siempre, un poco Star Wars, está corrupto por el caos y entonces empieza una guerra civil contra su padre. Y hay parte de las legiones que están a favor del emperador y le defienden y parte de las legiones que no. Y eso es lo que es la herejía de Horus. Para que os hagáis una idea, esto es cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, eran 6 libros, ahora son 9 libros, esto es como la Biblia, ¿vale? Tienen como aproximadamente 60 novelas que te cuentan todas las historias y todas las batallas y como otros tantos audiolibros, donde además la gente pone sus voces y hace sus cosas, son muy guays. Y entonces, ¿cuál ha sido nuestro trabajo y un poco lo que yo entiendo que querían que contara, ¿no? Que es cómo cogemos todo esto de los jugadores con sus minis que las pintan y las decoran y hacen sus dioramas, con los 300 millones de libros que hay e historias y memes, ¿no? Al final son 32 años de historia, 32 años de experiencias de los jugadores con todos estos personajes y con toda esta historia. Y nuestro objetivo y lo que hemos hecho es convertir esto en un juego de cartas. Vale, momento de manos otra vez. ¿Habéis jugado al Hearthstone aquí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien no? Vale, pero más o menos conocéis algo de los juegos de cartas, es para que lo entendáis un poco, ¿vale? Nuestro juego es un juego de cartas, tú eres este señor del centro, en este caso, ese demonio de Corne, y el de enfrente es Angron, que es el primarca de los War Eaters, ¿vale? Que es tu enemigo, ¿no? Entonces son batallas 1 contra 1, por turnos, tú tienes un mazo de cartas, vas jugando tus cartas de estrategia y ganas en cuanto tu enemigo se queda a 0. Entonces, ¿qué retos hemos tenido? He intentado hacer como unos puntos base de qué retos hemos tenido a la hora de intentar coger todo ese universo que decía antes y trasladarlo a los juegos de cartas, ¿no? Entonces, lo primero es la historia. La historia son 10.000 años de historia, ¿no? Entonces, ¿cómo decíamos? Bueno, pues hay que empezar a leerse los libros. Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona la historia en Warhammer, esto es como un esquema de cómo hay que leerse los libros para hacerlo cronológicamente, ¿no? Porque primero te cuentan esta batalla, pero a la vez estaba pasando esta batalla en la otra parte del universo y a la vez estaban pegando estos por aquí. O sea que esta parte ya de por sí era bastante complicada.
Pero luego a la vez, en estos 10.000 años, hay personajes como este, que es el primarca de los Emperor Children, Fulgrim, que al principio de la herejía es así, Pleased to meet you. y al final de la herejía, You will be made my slave. bueno, fue un poco corrupto por el caos y se convierte en este señor al cabo de los 10.000 años, ¿no? Y entonces para nosotros fue un reto bastante grande, porque era como, ¿cómo representamos esto? ¿Cómo representamos en un juego de cartas a alguien que al principio es pues la perfección y todo lo que le importa y luego es un demonio del caos, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esto poner como ejemplo para que veáis un poquito de las cosas que hemos ido haciendo, ¿no? En este caso lo que hicimos es una carta, que son los Whispers of Chaos, que siempre los primarcas que se convierten luego en demonios llevan en el mazo y sale la primera carta al principio, la tienes siempre ahí para que estés como siempre viéndola, en plan el Whispers permanente del caos. Entonces, si cumples ciertas funciones o cosas en la batalla, dependiendo del héroe que eres, te puedes convertir en demonio. De forma que hemos intentado representar cómo ese héroe se corrompe por el caos y se convierte en demonio dentro de una partida, ¿no? Esto lo hemos hecho, por cierto, con todos los héroes que se convierten al caos y con los héroes leales que no se convierten en demonio. Hemos puesto el reckoning, que son como momentos muy claves de sus batallas a lo largo de la historia que se convierten en más poderosos. Otra manera que hemos tenido de representar la historia es con los eventos temporales. En nuestro juego sacamos como contenido todos los viernes cartas nuevas o un evento nuevo, ¿no? E intentamos reproducir las mismas batallas que están en los libros. Este es un ejemplo. Y para que se enganchen, además lo que hacemos es que en esos eventos ellos deciden el futuro del juego. ¿De qué manera? Pues si gana el caos, vamos a desbloquear una carta dentro del juego al terminar el evento, y si ganan los leales, vamos a desbloquear otra carta. ¿Qué conseguimos con eso además? Pues que ellos se unen con sus logias, que son clanes, pero dentro del lore son logias, para intentar desbloquear la carta que más les apetece o que más les va mejor en su mazo, ¿no? Y por último, que esto lleva solo 3 meses estando en el juego, hemos metido lo que son las campañas. Las campañas están más pensadas para los jugadores novatos y representan un poco historias que han pasado en la herejía de Horus, ¿no? Y os voy a poner un pequeño vídeo de la última campaña que hemos tenido, que es Isban 3. Why would you go against your own? If I'm to die, it will be a warrior's death. You know nothing of honor. It takes more than that to kill me. You won't disobey me again. I am done with being your warlock. Chan, chan, acaba ya. Vale, gracias. Eso sí, Isban 3, es muy guay ese libro, por cierto. ¿Y cómo más hemos hecho, no? Una de las cosas que yo creo que les encanta a los jugadores son los detalles. La magia está mucha en los detalles, ¿no? Y lo que hemos hecho también es meter easter eggs en todas partes. Y lo más guay de los easter eggs es que conseguimos varias cosas, porque por un lado estamos nosotros mismos contando cosas de la historia, pero por otro lado conseguimos que el attachment de los jugadores, cuando de repente descubren que han entendido un easter egg, les encanta. O sea, no pueden amar más el juego cuando eso pasa, ¿no? Y os voy a poner uno de mis easter eggs favoritos, porque son puñeteros, ¿eh? No todo el mundo los entiende. Este es Forrix, capitán de los Iron Warriors, y en el 40.000, dentro de muchos años en la historia, muere porque un titán, este en particular, se lo carga, ¿no? Entonces, en el juego, él tiene una frase intro cada vez que sale, que la dice, pero cada vez que se cruza con este, I dice... don't know why, but I always hated Titans. Siempre dice esto, es cualquier jugador que luego sabe que este personaje muere por los titanes, les ves compartiéndolo en Twitter y en todas partes, nos han escrito en plan de tenéis un humor un poco macabro, pero, pero sí, la escala. El segundo problema, bueno, uno de los problemas también que teníamos es cómo representar la escala, ¿no? Y a esto me refiero con escala. Esto es un marín espacial, ¿vale? Incluso el primarca sería un poquito más grande, pero no es mucho más grande, ¿no? Eso es un Dreadnought, un Knight, un River Titán y este es otro titán, ¿no? Pero es que luego está el Warlord Titán, que es todavía más grande. Bueno, y además está el Emperor Titán, que es todavía más grande, ¿no? ¿Y cómo representamos esto? Y aquí estoy muy orgullosa de cómo lo hemos conseguido. Teach you to burn. Este es Canis Vertex, que es un Warlord Titán. Y entonces, cuando intentamos decir cómo representamos esto, no podemos tener del mismo tamaño un soldadito imperial con un titán, ¿no? Entonces, una de las maneras que hemos conseguido solventarlo, yo creo, y que queda muy bien representado, es partirlo en cachos, en plan, bueno, pues cada uno son de
las piezas y además tú a un titán le puedes pegar un bombazo y quitarle un arma, ¿no? O sea, un brazo, sí. Y en nuestro juego, que no suele pasar en otros juegos de cartas, precisamente por ser muy fieles al lore, hay héroes que pueden tener 40 de vida, hay héroes que pueden tener 60 de vida y hay héroes que tienen 15 de vida. O sea, y lo que hacemos con eso, porque claro, es como pues está OP, ¿no? Pero intentamos todo el rato balancearlo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, Canis tiene ya las tropas puestas en el tablero, que eso le hace obviamente tener prioridad, o sea, tener ventaja sobre el enemigo, pero si os fijáis tiene 0 de ataque. Y en los dos del lateral tiene 2 de ataque, pero los tiene este chirimbolito que tienen en la cabeza es que están stuneados. O sea que más o menos intentamos que las cosas estén así balanceadas. Y claro, hicimos a los Warlord Titán, que ocupan 5 casillas, hicimos a los River Titán, que ocupan 3 casillas, y en un momento dado quisimos sacar a los Knight. Y los Knight son más pequeños, pero son mucho más grandes que una tropa. Entonces, aquí también cuando sacamos a los Knight fue como, ¿cómo solventamos esto, no? Además, los Knight son muy guays porque son casi como robots que lleva un piloto. Estos son diferentes tipos de Knights y estos son los Knights con sus pilotos. Entonces, ¿qué hicimos para traducir en las cartas esta cosa de los pilotos con sus robots que les cambian las armas además y les cambian los colores, ¿no? Por cierto, me mola un montón porque son como las casas. Pensábamos mucho en las casas de Harry Potter cuando hicimos esta facción, porque eran como, depende del piloto que tú le pongas a tu Knight, va a tener unas habilidades diferentes y unos colores diferentes. Que salen además con su Knight. Y esto es para que veáis un poco cómo lo solventamos a la vez. Ya habíamos hecho la opción de usar 3 piezas, que eso no funcionaba en este caso, claro, no podíamos imitarlo. Así que lo que al final decidimos es como pues que sea como un juguete realmente. Es un juguete que yo cojo y le puedo cambiar el arma y le puedo cambiar este otro arma y además le puedo cambiar el piloto, ¿no? Entonces es todo el rato tú juegas con tu titán y te lo haces a medida, que es como funciona el juego de mesa, ¿verdad? Yo cojo mi titán y le puedo poner este arma y le puedo poner esta otra arma. Dura muy poquito este, ¿eh? Vale, las mecánicas. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me puedo alargar? 10 minutos, vale. Vale, las mecánicas es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo que estaba contando hasta ahora lo intentábamos representar en las diferentes facciones, ¿no? Entonces, bueno, legiones en este caso. Aquí son bueno, estoy buena. Rus con Lehman Rus. Ahí, ayudarme con los lobos espaciales, con los Space Wolves, contra los Thousand Sons, ¿vale? Los Space Wolves son muy rápidos, son antimagia, siempre tienen una cosa que les protege de la magia porque están siempre luchando de la gente que hace magia. Para los que no lo sepáis, la magia es herejía total, el emperador prohíbe la magia y no se puede usar la magia, ¿vale? Entonces, cualquier persona que use la magia, pues es hereje y en la Warhammer, y estamos todo el rato purgando herejes. Es nuestro estilo. Y sin embargo los Thousand Sons son psíquicos, usan muchísimo la magia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí para incorporar a las dos facciones, por ejemplo? Pues los Space Wolves son súper rápidos y tienen una cosa de eso, como decía, que les protege permanentemente de la magia, y sin embargo los de enfrente, que son los Thousand Sons, si veis que tienen un 4 arriba, es su poder psíquico, tienen incluso una energía diferente que les permite hacer habilidades diferentes. Entonces, permanentemente, lo que decía con las mecánicas, intentamos representar todo el lore y todo lo que los jugadores, cuando les gustan los Thousand Sons, cuando están jugando con los Thousand Sons, que sientan que tienen los poderes psíquicos, que sientan que son como traidores, que son... Entonces siempre intentamos representar ese sentimiento, esa esencia que tienen jugando en Warhammer 40.000 en el juego. Vale, ahora va a usar el otro sus poderes psíquicos. Y este es otro de mis ejemplos favoritos, porque quizá, bueno, es porque es mi legión favorita, ¿vale? Que son los Alpha Legion. Entonces, ¿algunos sabéis los Alpha Legion y cómo son los Alpha Legion? Un poquito la historia de los Alpha Legion. Nada.
¿Serio? Bueno, vale, los Alpha Legion son como, como los espías, ¿vale? Es como la CIA. Entonces los Alpha Legion todo el rato se esconden y no sabes quién es. De hecho, ellos tienen una frase, es muy divertido, porque la gracia es que su primarca, el que es como el jefe, se parecen todos. Están todos hechos iguales y entonces todos dicen la frase I am Alpharius. Entonces lo que mola cuando luchas con ellos es que ni siquiera sabes contra quién estás luchando, ¿vale? Entonces entre ellos se cambian. De hecho se supone que Alpharius tiene un hermano gemelo, pero no está muy claro si es real o no es real, o es fingido o es un soldado. Y entonces cuando tú estás luchando con ellos siempre no sabes ni contra quién te estás enfrentando, ¿no? Entonces eso lo representamos de hecho usando un legionario sin más. Y tú tienes una Secret Identity que puedes ir cambiando al héroe con el que estás jugando. Son súper difíciles de usar, de hecho tú estás todo el rato en plan, no sé lo que estoy haciendo, pero representa muy bien esa cosa de el otro no sabe ni a quién se está enfrentando cuando juega. This is about victory, true victory. Alpharius. ¿Veis? Y de hecho tiene un hermano gemelo. En uno de los libros, que es súper divertido, llegan al punto de que se hacen borrar entre ellos la memoria para que no sepan ninguno de ellos quién es Alpharius. Es bastante absurdo, la verdad. Pero luego es muy divertido de jugar. Vale, y ya estoy terminando. La pasión, ¿no? Esto es quizá lo más importante de todo. Es no venimos con jugadores nuevos que van a conocer tu juego. Venimos con jugadores que tienen el cerebro cargado de 32 años de historia, como decía antes. Son además específicamente pasionales, ya nos lo dijeron los de Games Workshop, y quizá la mayor lección o cosa que yo creo que podría servir a alguien para algo que yo he sacado de aquí es que lo más importante de todo es que haya pasión en tu juego. O sea, muchas veces tememos, como son tan evidentes diciendo las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan, muchas veces tememos la reacción del odio. Pero yo creo que hay que temer el aburrimiento, no el odio. El odio es bueno. O sea, nunca vas a sacar una mecánica, precisamente como hay tantos jugadores diferentes, habrá cartas que les encanten a unos jugadores, otros jugadores las van a odiar necesariamente. Si sacas una carta que le pueda gustar a un abanico muy grande de jugadores, es que esa carta es aburridísima. Porque, de hecho, hay jugadores que lo que les gusta es odiar lo que otros jugadores aman. O sea, no puede ser. Entonces, es muchísimo más importante arriesgarse y sacar cosas que sean súper locas que el hecho de que los jugadores se aburran. Entonces es quizá lo más bueno, entonces me gustan mucho los comentarios de nuestros jugadores, de estar muy open, no los he probado todavía. Y esto es permanente, ¿no? Nuestro Discord es como lo odio, lo amo, lo odio. Y creo que es lo más importante de todo, ¿no? El sentir la pasión de tus jugadores traducida. Esto me gusta mucho. Estos son, ¿no? Esta es la gente con la que tratamos y hay que quererlos. Entonces, esto representa muy bien un poco lo que nosotros desde luego buscamos y lo que hace que te sientas orgulloso de creo que he conseguido un poco lo que quiero, ¿no? Esto es cuando íbamos a sacar una actualización y te das cuenta de que la gente se está pidiendo días de vacaciones, está como loca porque lo que quiere es ver las cartas nuevas y las mecánicas nuevas que has sacado. Entonces, estaban muy enfadados porque... Y este es el juego. Impossible. The Emperor chose him to lead us. Winning is It survival. doesn't have to be this way. We'll fight to the last man. This war is just beginning. All rebels must be purged. Y ya, acabado. Ya. Creo que lo he hecho muy rápido al final. Y bueno, tenía, pero creo que no han venido. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues si no saco, dime. No tengo ni idea, el tiempo me ha acelerado como una loca. Hola, buenas. Hola. Bueno, me ha parecido alucinante que os hayáis tenido que empapar con todos los libros para poder sacar el juego. ¿Cuánta gente en el estudio se ha hecho luego después friki del juego o de la historia gracias a la producción de esto? ¿Cuánta gente qué, perdona? Sí, ¿cuánta gente se ha vuelto luego mucho más friki del juego? Uy, yo misma. Sí.
¿Dices de los jugadores o dentro del estudio? Dentro del estudio. Dentro del estudio somos todos unos apasionados de la historia, obviamente. A ver, la historia, para que os hagáis una idea, nosotros hacemos muchas bromas sobre la historia. Ellos mismos la hacen en Warhammer 40.000. Cuando tú vas allí al museo, de hecho, ellos te explican más o menos lo siguiente. Nosotros teníamos nuestro mundo de fantasía, de orcos y humanos y gente que se pega, y de repente lo empezó a petar Star Wars. Y dijeron, pues tenemos que hacer algo en el espacio. ¿Y qué hacemos? Pues orcos espaciales. ¿Y cómo van? Pues en naves. ¿Y cómo se mueven las naves? Pues por magia. ¿Sabes? ¿Y cómo se pegan? Pues con espadas, sierras. Y es como... Entonces, es muy absurdo. Cada una de las facciones, las legiones, unas son romanos, otras son el Gengis Khan, pero es que no se molestan ni en que se llama Khan, el primarca, o sea, tampoco... Entonces, ellos cogen como culturas del mundo y las ponen ahí en marines espaciales, ¿no? Entonces, es como hecho por una personita de 3 años, pero a la vez es súper fresco y divertido el universo. Así que nosotros, yo y sobre todo mi hermano y yo, sí sabíamos bastante de Warhammer 40.000, no teníamos ni idea de la herejía de Horus. De hecho, al principio era como, ¿pero qué IP es esa de la herejía de Horus? Y ahora somos todos en el estudio, somos unos locos del emperador, claro. Y mucha gente inicialmente ni siquiera conocía el juego. El juego de Warhammer en el equipo, sí, lo conocíamos todos al principio. Ahora sí está entrando gente, un poquito menos, pero sí intentamos que la gente tenga algo de relación con el juego, porque si no es francamente difícil desde cero aprender todo esto. Claro, entonces ha habido una evolución, ¿no? Total, sí. Sí, sí. Pero los libros no están tan malos, los recomiendo. Hola, gracias. Hola. Desde Games Workshop, si os ponen, qué reglas o directrices o cómo os guían para que no os vayáis mucho, ni hagáis lo que queráis y seguís en carácter, en universe con lo que ellos hacen? Sí, ellos lo tienen muy, muy bien montado, porque tienen todo un departamento de licensing que se dedican a ello. Entonces, nosotros podemos hacer, tenemos una creatividad absoluta con el juego, podemos hacer lo que nos dé la gana, un poco de mecánicas y tal. Últimamente nos han puesto una persona para llevarnos que es fan del juego y que opina un poco más, pero por fan del juego más que por ellos, ¿no? Entonces, ellos lo que sí que hacen es proteger el lore. Entonces, nunca te van a dejar, por ejemplo, pues que si un personaje tiene un casco que no corresponde a esa época, o si es un capitán, o desde luego los colores, o los logos, o todo eso, eso es como inamovible. Y tampoco podemos crear lore, nunca, generar cosas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay un montón de personajes que existen en las novelas que nunca han tenido arte, que basándonos en la descripción de las novelas, creamos el arte nosotros y no hay ningún problema, ellos están encantados, de hecho. Entonces, con ellos, mientras que no toquemos nada de lo que está escrito, ni creemos cosas nuevas, nos dejan libertad absoluta en hacer el resto de cosas. Son súper majos, la verdad. Continuando con la pregunta de Diego, porque has dicho que, por ejemplo, vosotros lo que estáis haciendo ahora es que habéis creado estos mundos, estas guerras en los diferentes mundos y en función de, tenéis los dos clanes en el juego y entonces en función de si gana uno o gana otro, Sí. cambiáis la historia. No, ahí no, porque, a ver, si es que aquí no gana nadie, si se siguen pegando 10.000 años después, ¿sabes? Entonces, sí, a veces pasa que en eventos temporales en los que de hecho eso a los jugadores les hace mucha gracia, ¿no? Porque en eventos temporales en los que en la historia ha ganado, o sea, en el libro ha ganado X, si nosotros ponemos el evento enfrentándose, por ejemplo, a los demonios frente a los Blood Angels, pues sí, a veces en nuestro evento gana el contrario, pero no es algo que luego se queda escrito. Lo que sí hacemos es que las cartas, pues unas como que representan a una facción y a otra, pero no cambia la historia. Pero sí, a veces pasa que gana el que no debe ganar en el evento. Y eso a los jugadores hasta les hace mucha gracia, porque es como un evento temporal de 2 semanas. Vale, pero que sí que os dejan entonces un poco aunque sea... Sí, eso sí. Pero no mucho. O sea, no pero sí, esa parte sí. ¿Os puedo poner el meme ya entonces? Es que como era venido lo de los ponis, pero era dedicado a los ponis.
Si se os ocurre de todas maneras cualquier pregunta, voy a estar por aquí todo el día, o sea que me podéis decir lo que queráis. A ver, ya, ¿no?